Hola, soy el arquitecto Carlos Bilbao de Bilbao y Bejarano Arquitectos y en esta ocasión vamos a ver un tema, como le dije en otro video, muy importante que se refiere a la interpretación de planos. Voy a comenzar con una introducción antes de tocar el tema de interpretación de planos que me parece, si bien es muy básico, pero es muy importante porque yo me he tocado con casos en algún momento de algún alumno, un aprendiz, que le hice una pregunta sobre algo muy básico de geometría y no supo la respuesta. Y se suponía que debería saberlo. Entonces, es muy importante y hago esta pequeña y corta introducción para que retomemos unos temas que van a ser de mucha ayuda en el tema de la interpretación de planos. Es importante que tengamos en cuenta las unidades de medida de longitud. O sea, hay unas unidades que con el tiempo no han ido cambiando y comenzaron hace muchos años con las unidades naturales porque no había otra manera de tomar medidas. Entonces la gente recurría a utilizar la mano, el pie, el pulgar, entonces nacieron que lo medían por pulgadas, por pies, la mano, por cuartas. Después vienen unidades tradicionales como la cuerda, la brasa o utilizaban un bastón. Después ya vinieron los sistemas como el decimal y ya también apareció el sistema inglés. En cuanto a las unidades de medida de longitud, es importante tener en cuenta que una unidad de longitud es una cantidad estandarizada de longitud definida por convención. O sea, la longitud es una magnitud fundamental creada básicamente para medir la distancia entre dos puntos. Eso es algo muy fácil, muy básico. Tenemos un cuadro, ¿no? Que pues no explica el cuadro, esto es a manera de información para que lo tengan, en donde tenemos las unidades de longitud, la equivalencia en el sistema inglés, ¿no? Y la equivalencia en el sistema métrico. En el caso mío, que yo estoy en Colombia, usamos el sistema métrico, pero entonces mis planos vienen en metros, en centímetros, pero generalmente vienen en metros. Pero si voy a Estados Unidos, por lo general se manejan pulgadas y se manejan pies. Entonces, también tenemos un video acá sobre la regla de tres simple. Entonces, yo hago la conversión, ¿no? Y puedo saber las medidas. Entonces, aquí me aparecen, por ejemplo, la pulgada y su equivalencia, 2.54 centímetros, del pie, de la yarda, la brasa, la milla, etcétera. Todos estos son cuadros a manera de información. Las otras unidades de medida de longitud son los kilómetros, aquí están con sus respectivos símbolos, los prefijos y la equivalencia en metros. Repito que nuestros planos vienen en metros, entonces en el caso de nosotros es que nos acostumbremos a medir, a utilizar esta unidad de medida, que es el metro. El metro es la unidad coherente de longitud del Sistema Internacional de Unidades y se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un determinado intervalo. Esto es una definición para lo que tengan en cuenta, no vamos a entrar a descubrir la fórmula de esta situación, pero es para que lo tengamos de información. Lo que sí quiero es ver, que vean un ejemplo de cómo leer. Por ejemplo, aquí se representan 3.237 metros. 3.237 metros. Entonces, ¿qué es lo que representa este número? El 3, o 3.237 metros. Primero tenemos los metros completos. O sea, esta es la unidad. El metro completo es nuestro primer número. Después vamos a encontrar el punto decimal. Este punto decimal, a algunos les parecerá, no sé, o no le han puesto cuidado, no han pensado en eso. Pero este punto decimal es súper importante. Porque el hecho de que usted cometa un error en un presupuesto y corrió ese punto a la derecha o lo corrió a la izquierda por error, eso es fatal. Porque ya no van a ser 3 toneladas de acero, sino va a ser 0,3. Y eso es, o sea, importante tenerlo en cuenta porque el presupuesto se te cambia de aquí al cielo. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta esto del punto decimal. Después tenemos los decímetros. Los decímetros, aquí tenemos 2 decímetros, o sea, 20 centímetros. El metro tiene 10 decímetros, va de 10 en 10. Entonces, aquí tenemos 2 decímetros. Tenemos 3 centímetros, ¿no? Y 7 milímetros, que es lo que nos está mostrando el gráfico de la cinta que tenemos en la parte superior. Y por último tenemos la unidad de medida. Lo mismo que el punto es la unidad de medida. Si yo voy a hacer operaciones, debo tener en cuenta que debo estar en metros. Si necesito sacar un área para sacar metros cuadrados. Pero resulta que alguien no se dio cuenta y tenía 2.7 metros por 34.5 centímetros y no lo vio. Y entonces sacó un área que esa área
está totalmente errada porque las unidades de medida son diferentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a la geometría básica, quiero que veamos un poco los conceptos, unas definiciones de lo que vemos ahí y básicamente unas figuras geométricas que son las que más encontramos en nuestros proyectos. O sea, todos los proyectos contienen figuras geométricas, ¿no? Si yo voy a sacar la cantidad de enchape que necesito, es un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo, o tenemos una fachada y resulta que es un cubo, entonces necesito saber esto. En cuanto a la geometría, es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio y es la base teórica de la geometría descriptiva, ¿no? O del dibujo técnico. De acuerdo con las dimensiones que tenemos, nosotros tenemos varias dimensiones. Una de ellas es la dimensión cero, que es adimensional, no tiene dimensiones. Tenemos la dimensión 1, que se refiere a los elementos lineales. Tenemos la dimensión 2, que se refiere ya a la planimetría, o sea, las figuras planas. La dimensión 3, que son la dimensión de los volúmenes, las figuras volumétricas. Y por último, tenemos una dimensión n, que son los n-dimensionales. Entonces, vamos a ver el primero, que es la dimensión 0, que es la dimensión adimensional. A esta dimensión 0 pertenece el punto, que el punto se define como la mínima expresión gráfica y es considerado como uno de los conceptos primarios de la geometría. O sea, no tiene dimensión, un punto. ¿Listo? Tenemos la dimensión 1, que se refiere a los lineales, en donde vamos a encontrar elementos como la recta, que la recta se define como una línea que va en una misma dirección, con la característica de que no tiene principio ni fin y con un número infinito de puntos. Entonces, cuando me hablan de una recta, yo no sé dónde comienza ni dónde termina. Como la gráfica que tenemos ahí. O sea, ya pueden las direcciones, dice una sola dirección, pero digamos que en el ejemplo que les pongo ahí es para entender que, o sea, no tiene fin y no tiene comienzo. O sea, no tengo cómo calcularlo. Si hablamos de la semirrecta, se refiere a dividir esa recta y entonces tenemos dos partes, ¿no? Que cuando tenemos las dos partes, que las tenemos aquí, ya tienen un comienzo. O sea, tienen un comienzo esta semirrecta, pero no sé hasta dónde llega. O sea, no sé dónde va a terminar. O sea, va al infinito. Entonces, es la diferencia con la recta, la semirrecta. El segmento ya es un fragmento de la recta que está comprendido entre dos puntos. O sea, ya tengo un origen, ya tengo un fin, ahí tengo mis dos semirrectas y un segmento es este, es AB. O sea, ya tengo principio y fin. ¿Listo? Cuando hablamos un segmento, a usted esté en la obra y le digan, dime el segmento de esa viga entre tal punto y tal punto, ya entiende qué es lo que le están hablando, qué es lo que le están pidiendo. Si vamos a la dimensión 2, que es la de las planas, un plano se define como un objeto, ¿no? Ideal que solo posee dos dimensiones. Pues también es considerado el concepto primario de la geometría. Entonces, como ejemplos, tenemos el cuadrado. Este es el caso que me pasó con un aprendiz. Ya no estaba iniciando, ya estaba en segundo o tercer trimestre y le pregunté la área del cuadrado y no supo decirlo, ¿no? Y se supone que eso ya deberían ser, porque es una cosa básica y es fácil, pero me pasó eso, entonces yo por eso hago esta pequeña introducción. Entonces tenemos que el área, aquí nosotros calculamos áreas, esto es importante para, si usted está en la obra, pisos, enchapes, pintura, para todos acabados, ¿no? Se necesita este tipo de información. Entonces, para sacar el área de un cuadrado lado por lado, si tenemos un rectángulo A por B, lado por lado, la diferencia es que el cuadrado a su lado son iguales y el rectángulo no. Si tenemos un triángulo, en este caso es rectángulo, o sea, tiene un ángulo de 90 grados, es base por altura sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Pues el área de un rectángulo es base, digamos que base por altura, o lado por lado. El triángulo es la mitad de ese rectángulo. Entonces es igual lado por lado o base por altura sobre 2. Es como para entender un poco el cuento. Y el área de círculo, que es pi por radio al cuadrado. En la dimensión 3, que es las volumétricas, que ya hablamos de volúmenes, son cuerpos geométricos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de la pirámide, que para calcular su volumen multiplicamos el área de la base por la altura dividido entre 3. Si tenemos un cilindro, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Y si tenemos una esfera, entonces tenemos 4/3 de pi por radio al cubo. En cuanto a la dimensión n, que son n-dimensionales, ¿no? De pronto uno no se imagina
Yo por lo menos me imaginaba en este caso como qué puedo tener, o sea, en este caso de los n-dimensionales, porque creía que no lo voy a utilizar en arquitectura, pero si me encargan a mí o su grupo de trabajo, les dicen, vamos a trabajar en un museo en el Guggenheim, entonces ya viene este cuento de que son unos conceptos relacionados, ¿no? Y son importantes la aplicación, sobre todo en gráficos de computadora, porque es que la cantidad digamos así, de planos que forman estos volúmenes son muchísimos. Y entonces, si tenemos 5, 7, 8, 10, 14, 20, 50 planos que me están conformando un volumen, entonces hay unos procesos para calcular este tipo de volumetrías. Era una introducción muy corta para que recordemos estos conceptos antes de entrar de lleno al tema de interpretación de planos. Ya sabes, si te gusta, danos un like, compártelo en YouTube, compártelo en Facebook y también estamos en Instagram. Nos vemos pronto. Hasta luego.